centro de la T, C7, C10 con L5, donde también L5, C7, C10 es un filtro de tercera armónica. C11 será bloqueo de CD, un shock de descarga estática, un muestreo de voltaje para que poder medir, poder diferenciar entre potencia directa y reflejada, un muestreo de voltaje de potencia de señal directa, y en la parte de arriba rectificado, amplificado, elevado de nivel con retroalimentación negativa, tendremos el nivel de potencia de RF. No está rectificado, es RF. De potencia directa, y en el sentido extremo del transformador, la señal reflejada. Un saltachispas, muestreadores de voltaje de RF para hacer procesos en el transmisor, con un divisor de voltaje y un detector de transientes de gas. Entonces, muestreo de corriente de RF, muestreo de voltaje de RF, muestreo de potencia directa, muestreo de potencia reflejada, acoplador con dos T's de impedancia de salida de la suma de los transformadores, de los objetos de potencia, a una carga de salida de 10 kilowatts, 50 ohms. Bueno, capacidad 10 kilowatts, 50 ohms de impedancia. Entonces, este será el acoplador de salida, que también se llama combinador la suma de las potencias, de los módulos de potencia. Hay 3 tablillas de control interfase que manejan el transmisor. Un microcontrolador, un CPU U11 con transmisión-recepción, con U3, el excitador A, excitador B, el excitador iBook, una terminal Rackmaster que se interconecta a otros módulos y entrada GPS. Interconexión por MOSI a un dispositivo LCD para monitorear el transmisor. La posibilidad de recibir y transmitir datos para un microcontrolador en la figura 3B ARM, o a este circuito seleccionando con U8 con quién se va a comunicar. Entonces, transmisión y recepción, RC232 con U77, U5A multiplexer U8, excitadores U5A, U3A de recepción y transmisión, selección de integrado. Por acá tiene del microcontrolador su memoria RAM, una memoria serie. Aquí tiene la separación de direcciones y datos. Los primeros 8 direcciones van directas y las demás con un 17 se seleccionan las otras direcciones restantes. Un convertidor digital analógico para sacar muestras de voltaje de potencia, de potencia directa, potencia reflejada, más B, corriente, que de algún lado se muestrea. Otro convertidor analógico, entonces este es un 16, otro convertidor digital analógico que recibe las señales por MOSI, U25, donde trae una señal que se utiliza en la figura F3A, umbral de BSWR, ganancia de RF monitor, se ajusta con voltaje de salida analógico a la ganancia de un amplificador.
También por la línea MOSI envía, ya dijimos, envía información a U6, a un LCD para controlar el transmisor. También en la figura 3, un CPLD, un dispositivo lógico programable complejo, figura 3A, llega una señal de shootback. Salidas digitales que vienen por la línea MOSI también, 16 salidas digitales con convertidores serie a paralelo U20, U29, hoja 5 de 9, figura SD11, muestreos de entrada de potencia directa, potencia reflejada, ajuste de ganancia de este amplificador con la salida de U25. Ajustamos con una señal analógica la ganancia de este amplificador. Un separador, retroalimentación negativa, un transformador para acoplar la impedancia, para ver en el monitor de salida potencia directa o potencia reflejada. Los integrados que lleva esta tablilla, y algunos datos de los integrados. Entonces, este es control interfase. La que sigue es también control interfase, donde se ve algo muy aparatoso con tantos datos. Aquí tiene el nivel de RF Drive excitador A, donde se ajusta el ancho de pulso con U22, el potenciómetro U1, más o menos 5 volts, se ajusta el ancho de pulso que sale de U7. Entonces, con el voltaje de DC se hace. Y de acá sale ya RF Drive 1, RF Drive 2. De excitador A o excitador B. Entonces aquí está el ajuste del excitador B por U22 y los datos llegan en serie por MOSI de U88, que es un acondicionador de nivel. Aquí entra potencia reflejada, muestra de potencia reflejada. Dijimos que todavía no está rectificada. Se ajusta a la impedancia adecuada, se convierte a DC y entra para ajustar el nivel a un CPLD, distribuidor de señal propiamente. Umbral de BCWR, para que a partir del cual se dispara alguna acción. Fast shoot back, RF off, y un sinnúmero de señales para donde vemos PD 147 258 258. Realmente son 9 impulsos, porque algunas de estas tablillas sí tienen coincidencia con el transmisor NX50, y esta es una de las que sí tienen la misma aplicación, pero no usan 9 impulsos, se reducen a 6 en este transmisor, pero aquí sí tiene los 9 impulsos generados para la operación del equipo, para la operación del NX50. Aquí está ya las señales para nuestro transmisor PDM2, PDM3, PDM6, habilitar módulos 1, 3, 2, 4. Entonces, estas señales que están acá en J12 son de aplicación de control del módulo, y las otras, por ejemplo, un pulso por segundo de excitador A, son señales de sincronía para
para los osciladores 10 MHz, 1 kHz, excitador A, excitador B del lado derecho, entrando por acá las mismas señales pero con otro nivel. Entonces el caso particular de U28 CPLD nos acondicionará toda la información que viene del excitador para este transmisor en particular. Figura 3A. Los integrados que utiliza. Otro más de control interfase, donde aquí está el microcontrolador ARM, memoria flash U45, interconexión, transmisión, recepción Ethernet con U67, conexiones a USB, a dos USB con U54, que es aislamiento de la fuente de alimentación, U47, que es propiamente la interconexión, U58, 6 líneas para entradas de USB con información o música, memorias flash U45, memorias SDRAM 8586. Aquí unas llaves para conectar excitador A o B, la muestra de voltaje, para conectar excitador A o B, la muestra de corriente, para el excitador A y B con U62B, la muestra de B+. Entradas digitales A1, A2, A3, A4, etcétera. Entradas digitales, como tenía también salidas analógicas, entradas digitales 8 entradas digitales con optoacopladores. Aquí está el primero y el último de los optoacopladores. Integrados que utiliza, más integrados en módulos que siguen racks de interfase, excitador de AM y módulo de RF. Este es el excitador de AM, que tiene un procesador de señal digital U25, convertidor analógico digital U35, un convertidor SCR Sample Rate Converter U23, U20, para poner las frecuencias de muestreo a un solo tipo de proceso y dar la posibilidad de meter señales digitales AES, de señal iVoc, IQ-IN y señales de DRM también, pero convertir todas ellas a una sola frecuencia de muestreo. Un FPGA fiel programable, gate array, arreglos de compuertas programables en el campo. Y sería el procesador de señal digital U25 con su memoria SDRAM, su interconexión al bus interno, sus conexiones MISO, MOSI y la señal de reloj para su programación y recepción de información. U34, U36 también interconexión al exterior. Entonces, el que acondiciona, carga el programa y prepara a trabajar el excitador, que es igual en el NX10 y NX50, es el DSP-U25. El FPGA será el que genere todas las señales y trabaja de la siguiente manera. La señal analógica entra por U29, U31 convertido a analógico digital, U35 por D-out sale la señal analógica al Sample Rate Conversion U23, que se convierte en digital en AES out y SD out. Las otras señales también entra
en recepción 1 otra señal digital para U23. U20, que también es similar, tiene entradas en recepción 1 y también en SDINB, igual al de arriba en la terminal 46, pero serán para convertir a la frecuencia deseada de proceso la señal DRM en J220 y iVoC en J27. Básicamente esa es la idea. Entonces sale la señal analógica ya convertida a digital a FPA por H3 y bueno, ese es un procedimiento. Es CD out a 15 y CD out de la otra es también terminal 22, entra a 15 para su proceso. La señal tiene otras entradas, muestra de voltaje de RF, pasa al convertidor analógico digital U8 y envía los datos paralelos D0, D13, muestra de corriente de RF por el ADCU12, pasa, realmente es MOSI D0, D13 sería la selección de operación del integrado. Por MOSI sale la señal al FPGA U13. Entonces aquí tenemos muestreo de corriente y muestreo de voltaje por U15 de B+, por U15, por el ADC U15 entra al FE programable Gate Array, y todas esas señales con el excitador buscan la linealidad del transmisor, buscan que todo el proceso esté adecuado para dar un sistema de transmisión confiable, adecuado. Aquí tiene una especie de DDS donde la salida analógica lo da U1, datos de reloj, para poner la frecuencia de operación del convertidor digital analógico en la frecuencia de operación. Tenemos un oscilador de referencia a 10 MHz. Un convertidor digital analógico U3 que nos prepara la frecuencia es un VCO, perdón, de este oscilador, y luego una selección de 10 MHz externo por un GPS, o la referencia de frecuencia que da VCO y el DAC U3. Fija la frecuencia de operación para el muestreo de los convertidor digital analógico, que nos da la frecuencia de operación del transmisor. Este FPGA U13 nos entrega las señales de operación del transmisor. Aquí nos pone 9 impulsos porque está preparado para el NX50, pero solo se utilizarán 6. Activación de los PDMs y generación de señal PDM. Eso es lo que nos entrega el excitador de RF. Rack interfase, donde
U11, un convertidor digital analógico, nos entrega por B más level control los impulsos para disparar los SCRs de la fuente de alimentación de 400 volts. Entonces el ancho de impulso y la periodicidad dirán qué voltaje de DC va arrancando. Si será el control de la fuente de alimentación por SCRs. Tiene una protección donde se bloquea la señal de J53 si se activa Q1, se cortocircuita Q1, y Q1 está fijado de una comparación de un voltaje de referencia que viene del comparador digital analógico digital y voltajes que también activan o no, que vienen del mismo microcontrolador o de una muestra de voltaje obtenida de la salida de B+. Entonces, si hay un exceso o no es adecuado el tiempo de presentación, se bloquea Q1, se activa Q1 y bloquea la salida por J53. Entonces aquí tiene una muestra de voltaje B+, de B+. Este convertidor analógico digital a señal serie por MISO al microcontrolador muestrea temperatura del rectificador, B+ sample, corriente, señal alterna. También muestrea +5, +30, +15, -15, +48, mide los niveles de voltaje para saber si están en su nivel adecuado y en información seria avisar al CPU. Aquí tiene la selección de muestras de velocidad de ventiladores del combinador 1, del módulo 2, del combinador 2, módulo 3, módulo 1, módulo 4, que con este llave selecciona cuál va a medir y todas las líneas alimentan la medición de velocidad de los ventiladores en este microcontrolador. Esta es una conexión muy importante para este rack interfase que comunica las fuentes de alimentación con un bus interno con U3 para recibir y enviar información, recepción y transmisión de datos a U13. Aquí está la información serie del módulo 1, módulo 2, módulo 3 y módulo 4, que nos envía las condiciones de los módulos. Recepción, transmisión de los módulos de potencia. Esta es la figura 6, rack interfaces del transmisor NX10. En la figura 7 está una interconexión de las tablillas de los módulos de potencia de las 4 rack interfase y control interfase. Vimos en una de las figuras donde está el amplificador de potencia, figura 2, que el microcontrolador U22 con el integrado U20 tiene la salida transmisión-recepción por J por P1910, P11112. Pero esto se repite para el módulo 2, para el módulo 3 y módulo 4. En la figura de rack interfase que acabamos de ver, tenemos el bus interno,
y el serial bus. El serial bus tenemos 4 por J26, J25 para una caja. Entonces, J19, 10, P1, 11, 12 se comunican a J26, J25. Así está puesto. Pero esto es para la caja 1. El módulo 2 o caja 2 se comunica por J213, J212. El que sigue J16, J15, J1... Aquí está mal. Debe ser otro número. J112. Cambia. Entonces por U23, U27, U14, U17, rack interfase recibe CPU la información serie que nos manda los módulos, seleccionando cada uno según la comunicación de U13. Por U3, bus interno, envía la información del rack con el que se está comunicando, que tiene un solo número de serie, un solo de identificación único, donde si esta caja se envía a otro transmisor, cuando se conecte al sistema de monitoreo de fábrica, se identifica con el mismo número, no importa que se cambie de transmisor. Entonces por U3 y bus interno sale la información a control interfase. Por rack master entra transmisión y recepción a U11, y U11 es el que se comunica al display. Por U6, UART, U1, se comunica al módulo de 17 pulgadas, se comunica por excitador A y U3 al excitador A, excitador B, iVoc o DRM, por rack master es donde entró, y al GPS para poner los osciladores en sincronía para cualquier otra aplicación donde se requiere todo en el mismo tiempo, que inicia al mismo tiempo. Aquí tenemos hoja 1 de 9, la figura SD7. Entonces por MOSI se comunica y los integrados U16, U25 también, que vimos en los ejemplos anteriores, a un convertidor digital analógico de entrega, potencia directa, potencia reflejada, B más de voltaje, DC corriente. Y por información, un integrado U20 y U29 serie paralelo, tenemos 16 salidas digitales, 8 entradas digitales también por U37, y entra a la línea Master Input Slave Output. Entonces, este es una interconexión de las tablillas anteriores, donde vemos la aplicación de los integrados, el ARM para conectar los USB y la línea Ethernet. Entonces, las interconexiones que acabamos de ver se concluyen en este dibujo. Esta es una corrección de la última parte de la plática Nautel NX10AM. En la figura 8 presentamos la protección de BSWR, donde la muestra de reflejada se aplica por J19A7, se convierte a DCs CR2631, comparador U40, acondicionador de señal U88, CPLD U28, U5D, y llega la información al CPU U11, que toma las acciones de protección. BSWR Fast Shoot Back.
y el umbral donde está, a donde empieza a activarse el BCWR, lo entrega U25 en la otra entrada de U40 como umbral BCWR. En la figura 8A tenemos que las muestras para tomar acciones de protección es por B más sample, corriente DC, muestra de alterna, rectificador de temperatura, que serán los elementos a los cuales el transmisor se deberá proteger de algún exceso, pero más importante y más rápido es la señal reflejada. Y se suman estas señales, estas son entradas, a el CPU U13 en la sección SD18, figura 6. Y en particular el B más sample, la muestra también se aplica por J414 a U62B, que es una llave que selecciona excitador B o excitador A. Hay una descripción larga y difícil de entender de qué es lo que hace esta trayectoria por los tiempos de que se cierra, se desconectan ciertas cosas para protección de algo más importante como es una descarga eléctrica que a fin de cuentas se refleja como señal reflejada en el transmisor. Se trata de explicar en esta presentación con tiempos de encendido y apagado y trayectorias de señal reflejada, pero es interconexión de los cuadros presentados anteriormente. Esta plática se presentó el 6 de noviembre del 2019 en la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, y distinguimos al ingeniero Jaime Robledo, que en paz descanse, gerente de ingeniería de la Cámara por muchos años, impulsor en la fundación y crecimiento de la Asociación Mexicana de Ingenieros y Técnicos en Radiodifusión de México. Muchas gracias por su atención.